trabajando en el libro de Proverbios. Si hay una frase que pudiera resumir todo el libro de Proverbios, creo que sería este: el manantial de la vida. Proverbios, en esencia, es un manantial de vida. Usted va y puede extraer verdades que le van a ayudar a vivir. Principalmente si queremos madurar. Y esta es una palabra que requiere ser atendida. Madurez. ¿Cómo maduramos, crecemos como discípulos de Jesús? No es solo un asunto de soy discípulo. Es un asunto de soy un discípulo maduro. Esa es la diferencia. No es una cuestión de tengo 20 años. ¿De qué? ¿De repetir los años o crecer? Realmente una de las grandes preocupaciones que creo que debemos tener nosotros es: ¿estoy creciendo en madurez como discípulo de Jesús? ¿O simplemente estoy contando los años y celebrando los cumpleaños, pero no estoy creciendo? He ahí un gran tema a tratar. Y hoy, como cierre del libro de Proverbios, vamos a darle un vistazo a esto. El libro de Proverbios son más que consejos humanos. El libro de Proverbios no son solo consejitos. El libro de Proverbios es sabiduría. Sabiduría que me puede ayudar a mí a crecer. Si observo el libro de Proverbios, si aprendo el libro de Proverbios, puedo tener guía para crecer. Genial. Si digo que soy discípulo de Jesús, en el libro de Proverbios voy a tener las máximas, las verdades, aquello que me va a ayudar a crecer como discípulo, aquello que me va a ayudar en mi vida a desarrollarme y poder a su vez lograr que muchos crezcan a mi alrededor. Por eso, a manera de cierre de todo lo que hemos visto del libro de Proverbios, permítame mostrar 4 principios que deberían ser un resumen de todo lo que hemos visto acá. 4 principios que están concentrados en hacernos 4 preguntas. Estas es: ¿cuál es el cimiento de la madurez para poder extraer verdades del libro de Proverbios? O sea, la raíz. Van a empezar a imaginar un árbol. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es el cimiento de la madurez? 2, ¿cómo puedo mostrar mi madurez a otros? O sea, saber vivir. Ese es el tronco de un árbol. La tercera pregunta: ¿cómo se crece? Aquí no nos va a gustar. De una vez les voy a anticipar. No les va a gustar porque tampoco me gusta a mí. Disciplina, la poda. Vamos a hablar un poquito sobre el asunto de la poda, que todos la sabemos, pero cuando nos toca a nosotros, quitamos el tiro. No nos gusta que Dios venga a podarnos. ¿Sí? No nos gusta, o a alguien sí le gusta. Vamos a ver que no nos va a gustar. Seríamos hipócritas si dijimos: claro que me gusta que Dios me pode. Hey, hermano, ¿está seguro de que usted sabe lo que está diciendo? Vamos a ver cómo se crece y se mantiene la madurez con disciplina. Y la última pregunta es: la forma de cultivar a largo plazo la madurez. Esta se concentra en el fruto, y el fruto es el carácter. Veamos entonces el primer principio que acabamos de hablar. Todo esto lo encontramos en el manantial de vida del libro de Proverbios. Ahí está. Tratemos de escurcar un poquito y decir, bueno, ¿cuál es la base?
¿Cuál es el cimiento sobre el que se debe establecer la madurez? ¿Cuáles son las raíces? Por cierto, no se ven. Ninguna raíz se ve. Pero la raíz es lo que sostiene, alimenta y da fortaleza a cualquier planta. Pero no se ve en ese sentido. Este principio es el temor del Señor. Una verdadera madurez cristiana se cimienta, se fundamenta sobre este primer principio, temor a Dios. Proverbio lo dice de esta manera: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Entonces, yo inicio con temor al Señor. Ese en esencia es la cuestión más importante, una actitud profunda de humildad, un profundo respeto y sumisión a Dios. Empezamos rindiéndonos al señorío de Dios. El discipulado y la madurez inicia reconociendo que yo soy un maduro, de que yo soy un pecador, de que yo no lo puedo y por lo tanto me rindo a Dios. Ahí iniciamos. O déjeme planteárselo como lo planteaban los antiguos padres de la iglesia. Un discípulo inicia a los pies de la cruz. Ahí, dejando sus pecados, reconociendo a Cristo y anclando su corazón a Jesús. La sabiduría, la madurez inicia a los pies. Y es por eso que plantea una gran paradoja. Permítame usar una palabrilla de domingo, debido a que hoy estamos domingo. Paradoja es una contradicción, básicamente. Eso es una paradoja, es una contradicción. Y aquí hay una gran contradicción. Aparente, por cierto, no es real, es solo aparente. ¿Por qué? Porque para este mundo la sabiduría incluye gente que tiene posición, gente que tiene título, gente que tiene grados académicos. ¡Wow! Pero la sabiduría bíblica no hace eso. Porque la gran mayoría de la gente de este mundo que tiene eso normalmente es arrogante, orgullosa y normalmente ve a las demás de manera despectivas. Usted es un simple empleadito y lo ve de manera despectiva. Pero la sabiduría contiene una aparente contradicción: inteligencia y humildad. Un deseo constante de crecer y rendición de cuentas a otros. No está arriba el sabio, está abajo queriendo servir a otros. Esta paradoja de la sabiduría verdadera básicamente descarta, rechaza la autonomía humana. No puedo tener autonomía si no estoy conectado con Dios. Parte de ese principio. No hay sabiduría alejada del Dios de la sabiduría. Por lo tanto, en este mundo no existe sabiduría. La única sabiduría verdadera emana de aquellos que hemos conectado nuestras vidas a Dios. Así que siéntase feliz. Usted es una persona sabia. Y usted dice, pero es que no tengo títulos, es que no tengo preparación, es que nadie me reconoce. Ahí está la sabiduría. La sabiduría es saber que Jesús es el Señor de tu vida. Has ganado la vida eterna. ¿De qué sirve, dijo Jesús, ganar toda la sabiduría de este mundo si tu alma está perdida? La sabiduría inicia en Dios. La sabiduría no es acumulación de información. Si fuera acumulación de información, tengo que decirle que Gemini, que es una inteligencia artificial, es muy sabia, porque acumula mucha información. Pero resulta ser que una inteligencia artificial no tiene sabiduría, porque no sabe qué hacer con la información. La capacidad de tomar una decisión para saber qué hacer con la información
para el beneficio de otros y de mi vida y darle la gloria a Dios, eso es sabiduría. Una inteligencia artificial no tiene sabiduría, aunque acumula gran información. Esta presentación que ustedes están viendo fue generada por una inteligencia artificial, pero eso no la hace más sabia, porque eso ella no sabe qué es. Usted sí puede sacarle provecho. ¿Entiende la diferencia? ¿Por qué razón usted es sabio? ¿Por qué razón podremos decir que si caminamos como discípulos de Jesús, estamos caminando en la senda de la sabiduría? Eso es, en esencia, la necesidad que tenemos, afirmarnos en Dios para caminar en la sabiduría de Dios. Permítame hacer un alto y preguntarte directamente para reflexionar. Tal vez la pregunta más importante que te pueden hacer en la vida y que te tienes que hacer constantemente es: ¿soy realmente un discípulo de Jesús? Esa es la pregunta más importante que te tienes que hacer al frente de un espejo. En serio, ¿hoy me estoy comportando como un discípulo de Jesús? ¿Estoy caminando para hacer su voluntad? ¿O en secreto estoy haciendo mi propia voluntad? Cuando voy a la vida, ¿qué ve la gente? ¿Me parezco un poquito a Jesús? ¿Estoy tratando de actuar como Él o no? Eso es lo que significa ser un discípulo, parecerse a Jesús. ¿Te comprometes a caminar en la sabiduría de Dios? No estoy diciendo que usted debe ser perfecto y no cometer errores. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que a pesar de tus errores, a pesar de tus pecados, te levantas, te arrepientes, pides perdón y sigues adelante. Lo que te estoy diciendo es que estás consciente de que vivir para Dios implica un gran precio. Y pagarlo es todo o nada. Un compromiso con Dios. De eso se trata. Principio número 1. El temor del Señor es el inicio de ese proceso. Será tu raíz para mostrar madurez. Segundo principio, lo que podríamos ver como el tronco, el caminar visible, aquel saber vivir diariamente. Y es que la sabiduría no es teoría, es un dictamen, es una guía para saber cómo vivir rectamente. ¿Dónde? En los negocios, en tu hogar, en tu trato con el prójimo. La gran pregunta que siempre nos tenemos que hacer es: ¿cómo debo hacer para mostrar los principios del reino de Dios en esta área? No sé si usted ha tenido el tiempo, y yo espero que sí, de leer todo el libro de Proverbios. Pero si no, tómese el tiempo, son 31 capítulos, eso le da 31 días para leerlo, un capítulo por día. Y usted a la hora de leer se va a encontrar que habla de negocios, que habla de la familia, que habla de las relaciones personales, que habla del matrimonio, que habla de cómo el padre trata a sus hijos, cómo los hijos tratan a sus padres, cómo las personas deben tratar a otros en los negocios, en la vida, etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia habla en el libro de Proverbios de cómo son las personas, cómo es alguien justo, cómo es alguien injusto, cómo es un necio, cómo es un sabio, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene una gran cantidad de formas en las cuales yo puedo vivir la vida. Cómo actuar ante las situaciones difíciles de la vida. Y ahorita vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, el corazón del justo
piensa para responder, mas la boca del impío derrama cosas malas. Póngase a meditar en esto. El corazón de justo piensa para responder. Ante una situación difícil, ¿usted qué hace primero? ¿Responde lo que siente aquí? ¿O sea unos segundos? Lo que los psicólogos llaman esperar 10 segundos antes de responder. Eso no es sabiduría psicológica. El libro de Proverbios lo escribió Salomón o el autor hace miles de años atrás. Primero piensa antes de responder. Mientras que el malo, el impío, lo primero que piensa sale de su boca. Y si está enojado, peor. Hay una manera correcta de vivir la vida. Una forma en la cual yo debo tratar al otro. Permítame leer este otro proverbio. En las muchas palabras no falta pecado. Y la lengua apacible es árbol de vida. Ese es otro proverbio. Imagínense. ¿Qué dice? Pues quien habla mucho, la probabilidad de pecar es alta. Quien mide lo que dice, la probabilidad de pecar es poca. Pero hay un proverbio en especial, el capítulo 10, que tiene un espectro, como una sábana, como una gran expresión donde abarca muchos aspectos de la vida para saber cómo vivir. Y evaluarnos a la luz de lo que ahí dice, me va diciendo cómo yo puedo vivir la vida. Proverbios capítulo 10. Tiene una manera de evaluar la vida. En términos del justo y en términos del injusto o el necio, la necedad. La necedad, usted dice, ¿la necedad qué es? ¿Es alguien que no sabe nada? No, es alguien que a pesar de saber lo correcto y lo bueno decide no hacerlo. Es alguien que aunque sabe que Dios es lo mejor, decide no hacerlo. No es que es un ignorante, no, todo lo contrario, más bien a veces sabe demasiado, pero no quiere hacerlo. Eso es un necio. En términos de las Escrituras, el necio no es un ignorante. Es más, podría pasar por alguien que sabe mucho. Pero para la Biblia un necio es alguien que sabe, pero vive de otra manera. En el Nuevo Testamento Jesús le llamó a estos necios a los fariseos. Fariseos necios. Porque ustedes, sabiendo lo bueno, no lo hacen. No lo hacen. No aplican la justicia. Solo quieren vivir externamente y por apariencias. Necios les llamó. Pero sí sabían, eran los maestros de la ley. Eran los instructores. Se sabían la ley al revés y al derecho. Pero ¿qué pasaba? Jesús se los dijo. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. La sabiduría no puede concentrarse en decir. La sabiduría tiene que ser una correspondencia entre lo que digo y lo que hago. Se demuestra la sabiduría con hechos y después se confirma con palabras. Eso es sabiduría. Por lo tanto, yo debo primero mostrarla con hechos. Veamos cómo el capítulo 10 lo dice. Usted puede leer, yo solo voy a leer un par de versículos y después hacer una síntesis. ¿Ok? Usted puede leerlo con detenimiento y darse cuenta. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. El versículo 6 del capítulo 10. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Permita leer solo los aspectos del justo, nada más. No voy a leer en la otra parte. La memoria del justo será bendita, versículo 7.
El sabio de corazón recibirá los mandamientos. Manantial de vida es la boca del justo. En los labios del prudente se halla sabiduría. Los sabios guardan la sabiduría. La obra del justo es para vida. El que encubre el odio es de labio mentiroso, y el que propaga la calumnia es un necio. La calumnia, el chisme, hermanos. La Biblia dice muy claramente, aquel que le encanta andar chismeando es un necio para la Biblia. Por lo tanto, ninguno de nosotros podríamos ni debemos alcanzar en ese ámbito. El que propaga la calumnia, el chisme, aquello que no es correcto, o por lo menos no lo sabe, es necio en términos de la Biblia. Plata escogida es la lengua del justo. Los labios del justo apacientan a muchos. La bendición de Jehová es la que enriquece. Pregunta, ¿eso lo describe a usted? Es la evaluación de este capítulo. O sea, cuando yo hablo, mis palabras son manantiales de vida, apacientan a la gente. Mi corazón recibe los mandamientos de Dios, no los rechaza. Mi trabajo, mis acciones, lo que yo hago, se hace con integridad. Donde yo vivo, donde trabajo, con los clientes, con mis jefes, con quien quiera que estoy, ¿hay integridad a la hora de trabajar? ¿O todo lo contrario? Derramo palabras malas, odio, y se nota cuando yo no quiero a una persona. Desprecio los caminos de la justicia y mi vida muestra pecado. Vean que solo este capítulo nos puede dar una radiografía para evaluar nuestro vivir diariamente. Y eso nos puede ayudar a llevar una vida clara. En otras palabras, nuestra vida se puede evaluar mejor cuando centramos todo lo que hacemos en términos del gran mandamiento: amar a Dios y amar al prójimo. En eso se resume. Eso lo dice el Nuevo Testamento. En esto se encuentran todos los mandamientos resumidos. Amar a Dios y por lo tanto amar al prójimo. O como lo dijo el autor del Nuevo Testamento, si ustedes dicen que aman a Dios, que no han visto, tienen que mostrarlo amando al prójimo que sí pueden ver. O en otras palabras, muéstrame tu amor a Dios amando al prójimo. ¿Ok? Si tú expresas amor a otros, pues es probable, claro, sí, vas a amar a Dios. Pero si tú no amas al prójimo que ves, no amas a Dios que no ves. Porque no se puede amar algo de lo que no se ve. Por lo tanto, Jesús lo dijo de esa manera. Tienes que amar a Dios. Exprésalo en amar su palabra y exprésalo en la vida diaria amando al otro, que es la imagen de Dios. Ahí está el gran reto, de amarás a Dios con todas tus fuerzas, que es el primer gran mandamiento, y el segundo, ahora exprésalo amando a otros. Permítame replanteárselo para que me quede más claro. Yo debo amar a Dios con mis pensamientos, con mi voluntad, con mi corazón y con mis fuerzas. Con esa misma intensidad debo amar al prójimo con mis brazos, con mi mente, con mi corazón y mi voluntad. Lo mismo que dirijo a Dios, lo muestro dirigiendo a otros que están ahí a mi lado. Y claro, cuando ese prójimo tiene cara, y es la cara que te hace daño, caramba, se vuelve más difícil.
pero no hay condiciones ahí. El prójimo es el prójimo. Debes amarlo. Paremos un momento. ¿Cómo evalúas tu vida a la luz de esto? ¿Cómo evalúas tu vivir diario a la luz de Proverbio? Si vamos a crecer, lo que no se evalúa no se mejora, dicen los expertos en mejoramiento de la calidad. Lo que no se evalúa no se puede mejorar. Si yo no me evalúo constantemente a la luz de las Escrituras para caminar un poquito en madurez, entonces no estoy creciendo en madurez. Ese proceso de otros, de estar con otros, de permitirme crecer y decir cuánto puedo desarrollarme y crecer, es vital. Necesito evaluar mi vida a la luz de las Escrituras. ¿Cómo? En oración. En un proceso honesto de oración delante de Dios al finalizar el día. O en algún momento del día, donde usted, como espejo, se ponga delante de Dios y diga: Señor, ¿cómo estoy actuando? ¿Estoy actuando bien? ¿Te agrada lo que estoy haciendo o no? Cuando hago esto, ¿realmente lo estoy haciendo para tu gloria o para mí mismo? Ese proceso de evaluación se requiere. ¿Por qué? Porque nos va a permitir abrirnos al tercer principio. El principio de la poda. Las raíces son el temor al Señor. El tronco, la manera como yo vivo. Pero necesitamos la poda. Si usted sabe o sabe algo de agricultura, usted sabe muy bien que todo buen agricultor, por lo menos mi abuelo fue agricultor, mi padre lo es, ellos siempre dicen que a los árboles hay que podarlos cada cierto tiempo. La poda es necesaria para que un árbol pueda crecer. Si no hay poda, ese árbol o una de dos, o empieza a crecer y crecer y crecer, se hace grande, o no echa fruto. Para más explicación, aquí Pablo Camacho es experto en eso, entonces él les puede dar más instrucción. Yo solo sé lo general. Sé que mi papá podaba los árboles y yo no entendía por qué, realmente. Pero me daba cuenta al tiempo, porque resulta ser que el árbol crecía mejor, más fuerte y echaba más fruto. En capítulo 15 de Juan, Jesús mismo utilizó ese principio de poda. La vid necesita ser podada. Yo no sé nada de vides, de uvas, de la planta de la vid. Realmente yo de eso, es más, ni creo que conocer alguna planta en la vida real. No sé conocerla. Creo que no he estado en ningún lugar donde hay eso. Pero por lo que dice ahí y por lo que usted puede leer, se necesita podarla para que crezca. Y es el mismo principio que a lo largo del libro de Proverbios está. Si usted quiere madurar y crecer, requerimos la poda del Señor. Y adivine cómo le llama la Biblia a la poda. Disciplina. Aquí tengo que parar y decir, disciplina no necesariamente es en términos negativos solamente. También tiene la parte negativa y la parte positiva. ¿Ok? La disciplina es un proceso donde Dios viene a revisarme para determinar que algo en mi vida no está bien y por lo tanto necesito hacer algo para dejar eso y crecer. Entonces muchas veces en nuestra vida viene disciplina, ojalá siempre. Vean lo que dice Proverbio 3:12. Dios castiga, disciplina a quien ama. ¿Ah, qué bonito? Claro, a mí me gusta la parte de ama, no me gusta la parte de disciplina. Voy a serles bien honesto. Me hubiera gustado que el pasaje dije, Dios me ama. Ay, qué lindo suena, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Lindísimo.
Pero no dice eso el pasaje. Dios disciplina a quien ama. Entonces, claro, yo le hago una pregunta a usted. ¿Dios te ama a ti? Respóndala. ¿Sí o no? Si usted me dice que sí, bueno, posiblemente lo haya dicho como lo digo yo, sí, sí. ¿Por qué? Porque eso significa que estoy listo a que me discipline. Como un padre que ama a su hijo y por lo tanto lo disciplina. ¿Por qué? Porque quiere purificarle y hacerle partícipe de su santidad. ¿Cómo Dios me hace partícipe de su santidad? Disciplinándome. ¿Qué usa Dios para disciplinarme? Uy, hermanos, tantas cosas. Tantas cosas que a veces no sabría decir. Dios trae una situación de salud, de quebranto de mi salud, y entonces yo tengo dos opciones. Una, quejarme. ¿Por qué? Si te estoy sirviendo. Bueno, déjeme planteárselo de esta manera, con el permiso de mi esposa. Cuando murió mi hija, o nuestra hija, hace ya 17 años, estaba sacándole números, vienen esas preguntas. ¿Por qué? Ante la muerte de un bebé no nacido, ¿por qué murió? Y usted no tiene el montón de respuestas que me dieron, desde las respuestas más piadosas hasta las respuestas más tontas. Y usted sabe que ninguna de esas respuestas era la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque todas respondían a una pregunta incorrecta que yo hice. ¿Por qué me pasó esto? No hay respuesta a esa pregunta. La pregunta que yo aprendí a hacer en el tiempo es, Señor, ¿qué de esta situación quieres ayudarme a crecer? Sí, es horrible, espantoso, doloroso y sigue siéndolo todavía hoy. Sigue siéndolo todavía hoy. Recordar nombres, Sara Elizabeth, que era como se llamaba nuestra hija, todavía no deja de golpear un poco. Recordar febrero no es un mes de los que a mí me guste pasar, honestamente. Y pensar que este año se estaría graduando de la secundaria, pues tampoco es no deja de golpearnos, por lo menos a mí personalmente. Pero una de las cosas que pregunté es, ok, no hay una respuesta a un por qué. Ok, perfecto. Si esto lo has traído a nuestras vidas, ¿qué quieres que yo aprenda para ser un mejor hijo tuyo? Tengo 17 años de estar en ese proceso de aprendizaje y no he terminado porque no tengo todas las respuestas. Esa fue una de las podas más duras que hemos recibido. ¿Saben qué aprendí? A entender el dolor. Yo no entendía el dolor ajeno. Yo vi a alguien llorar por la pérdida de otra persona y yo decía, pues ya se murió. Ya se murió, ¿qué más vamos a hacer? Se murió mi abuela y yo, ni modo, seguimos adelante. Lo digo así porque así lo experimentaba. Obviamente a la gente no le decía eso. Obviamente en la situación yo, uy, sí, qué doloroso. Pero internamente es, sí, ya, ahora sigamos adelante. Curiosamente, no sé por qué razón, para mí el dolor era como una etapa. Sí, ya le dolió, sí, ok, siga adelante. Como cuando usted se mete una estilla, se la saca, ya se la sacó, sí, ok, siga adelante. Esa es la manera como yo entendía el dolor. Cuando lo experimenté con ese nivel de profundidad, no es bueno que los padres entierren a sus hijos. No puedo decir que hay más o menos dolor en circunstancias difíciles. Eso no existe. Cada uno va a experimentar dolor en su realidad. Y puede que para otro no sea tanto, pero el dolor sigue siendo eso, sigue siendo dolor. ¿Y qué es lo que nos toca a nosotros? Buscar empatía. Sí, te duele, estoy contigo.
Nadie podrá al 100% empatizar con el dolor ajeno. ¿Por qué? Porque no está en esos zapatos. Nadie. Eso no se puede experimentar. Por lo tanto, aprendí a entender que el dolor se experimenta en su realidad y que el dolor es difícil de consolar. No se puede consolar. El único que consuela es Dios. Lo único que uno puede hacer es estar con las personas, diciéndole, aquí estoy. ¿Entiendo el dolor? No, entiendo mi dolor y lo recuerdo. No puedo entender tu dolor, pero estoy contigo. Entendí de la forma más dura lo que es el dolor ajeno. Entendí lo que sufrió, creo yo, Dios, el Padre, al ver a su Hijo en la cruz. Entendí el dolor de Job con sus hijos muertos y su esposa que le dijo, muérete, maldiciendo a Dios. Ya no la juzgué tanto. Entendí que el dolor es real en la Biblia y que Dios no es ajeno al dolor. Sigo aprendiendo del dolor. Honestamente no me gusta. Cuando he tenido que experimentar una situación de quebranto de salud, cuando he tenido que enfrentar una situación que no controlo, un accidente o una situación que escapa a mi control, ¿qué hago? Esa es la poda de Dios. Para darme a entender a mí que no soy autosuficiente, dependo de Dios. De que mi salud no es mi salud, Dios me la dio. Y por lo tanto, Él da y Él quita. Bendito sea su nombre, lo que dijo Job. Dios da, Dios quita. Sea el nombre de Dios bendito. Requerimos, mis queridos hermanos, de una u otra manera entender que muchas veces nos apegamos a cosas y las podemos endiosar. Nos apegamos a circunstancias pecaminosas que nos gustan y que no las notamos. Y ahí es donde Dios viene y empieza a meter su poda. ¿Por qué? Porque te ama, aunque no lo entiendas. Ningún hijo entiende cuando un padre tiene que aplicar una situación difícil y corregirle. Ningún niño pequeño entiende por qué razón le tienen que dar una medicina tan horrible para tener salud. Y literalmente lo obligamos a tomársela. Un padre entiende que eso es lo que necesita, no lo que quiere. Mis queridos hermanos, requerimos la poda. ¿Por qué? Aparte de todo lo que he dicho. Permítame hacer un diagnóstico de cómo estamos hoy. Podríamos decir un diagnóstico del entendimiento de la disciplina hoy en la iglesia. Hoy lamentablemente tengo que decir que hay cristianos religiosos y pocos discípulos de Dios, de Jesús. ¿Por qué? Porque hay muchos que van a la iglesia y creen en Dios de manera teórica. Sí, Dios existe. Permítame otra palabrita y sofis. Están procrastinando. Seguro la han escuchado, como yo. Y la mayoría de nosotros ni sabemos qué significa esa palabra. Básicamente es dejar para mañana lo que debería hacer hoy. Eso es todo. Muchos dejan el crecimiento para mañana, para el otro culto, para la otra reunión, para otro momento. Ahorita estoy muy ocupado. No oro, no, ahorita estoy muy ocupado. No leo la Biblia, no, porque estoy muy ocupado. No ayudo a otro, no, porque otro puede hacerlo. Eso básicamente es procrastinar en la fe. Tenemos demasiados que le huyen a la represión y a la corrección de Dios. ¿Por qué Dios permite tantas cosas feas en mi vida? Eso es lo que yo estoy llamando cristianos religiosos, que los tenemos a montones. Espero que usted no sea uno de esos, que usted más bien sea un discípulo de Jesús,
Uno que mantiene una relación constante con Dios y desea crecer en esa relación con Dios. Uno que abraza la disciplina aunque le duela y que diga, esta es la escuela de la piedad. Así me doy cuenta que está mal en mí y no en otros. Viene una situación difícil, yo no pienso en por qué, yo no empiezo en acusar a otro, empiezo a verme a mí mismo diciendo, Dios, de esta situación, ¿qué quieres que aprenda? Yo. Hace unos días me chocaron el carro. Si alguno lo ha visto, lo ve medio golpeado adelante, una moto me le dio. Por dicha, la persona no salió muy herida. Hay que hacer todo el papeleo legal y demás, pero desde ese momento he estado haciéndome la pregunta, ¿qué quiere Dios? Que en medio de esta situación yo tengo que cambiar. ¿Qué cosa estoy viendo mal que permitiste esto y por lo tanto yo soy el que debo cambiar? No tengo respuesta todavía, mis queridos. Bueno, tengo una que todavía me la voy a dejar para mí mismo mientras la sigo procesando, pero sí me he hecho esa pregunta desde el primer momento. Esta no es una situación al azar. Esta no es una circunstancia que pasó y ya. Es la oportunidad para exponerme a ti, Dios. Estaré dependiendo mucho del auto y no de ti. ¿Estaré haciendo algo en mi corazón que hago que esta situación de un auto sea más importante que ti? Esas son las preguntas que me he hecho. Las preguntas con las que he estado valorándome por una simple situación de estas. Eso es el diagnóstico. Humildemente me someto a la vara de la corrección de Dios. Y acepto mi responsabilidad para que Dios me cambie a mí. Esa es la manera de hacerlo. ¿Cómo estás en esta época tan indisciplinada? ¿Te estás realmente permitiendo que Dios te corrija? Yo sé que esta es la parte que no nos gusta y no nos va a gustar, pero mientras usted esté vivo y esté en esta tierra y tenga su naturaleza pecaminosa y esté en este mundo, va a necesitar la corrección de Dios. ¿Sabe cuándo no la necesita? Cuando usted se muera y espero que se vaya para el cielo, ¿verdad? Porque al otro lado mejor es otra historia. ¿Ok? ¿Estamos claros? En el cielo no necesitamos corrección. Aquí sí. Así que mi querido hermano, si usted quiere disfrutar de la senda de la vida eterna, acepte la corrección hoy acá. Porque en la eternidad en el cielo no habrá corrección. ¿Por qué? Porque no habrá naturaleza pecaminosa en ese caso. Así que aquí lo necesitamos. La santificación requiere de corrección también. Es imposible madurar, crecer sin evaluación y corrección. Y eso entonces nos permite llegar al último fruto, al último principio, el fruto visible. El principio 4, la madurez, cultivar el carácter. Y vean qué hermoso. Yo asiento mi vida sobre el temor del Señor. Crezco hacia abajo, mis raíces me afirman en Dios. Mi vida externa se muestra el tronco. Dios me poda, ¿para qué? Para que den fruto y fruto en abundancia. ¿Y qué es el fruto? Carácter. Ese es el fruto. La madurez no se mide por conocimiento acumulado. La madurez se mide por la manera como usted trata a otros. Y déjeme regresar a este punto. ¿Por qué? Porque la única manera de saber cómo es tu carácter es cómo tratas a otros en tu vida. Eso es todo. El carácter tiene que ver con otros. ¿Y cómo se evalúa eso? Le llamo las áreas de cultivo o el tablero del corazón. 3 áreas en las cuales usted puede evaluar su fruto, su carácter. Sus palabras. ¿Dominas tu lengua? El sabio atesora el conocimiento para momentos oportunos.
Domina lo que sale de tu boca. Y regresamos a este punto que ya hemos mencionado. 2, los impulsos. ¿Controlas tu enojo, tu ira en circunstancias difíciles? 3, ¿cómo está tu perdón? ¿Soportas la ofensa? ¿Realmente estás dispuesto siempre a perdonar y saber pedir perdón? Esa es la manera en que podemos evaluar nuestras vidas. Rápidamente, hablando del poder de la lengua. Este es sumamente importante. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla tu boca. Por eso la Biblia pone tanto énfasis en dominas lo que sale de tu boca. El necio sale en burlas, acusaciones, calumnia, su lengua opera como un golpe de espada para dañar al prójimo. Estás deseando herirlo, pero el sabio, sus palabras son como miel, panal de miel. Son como medicina a los huesos. ¿Puede distinguir esos dos tipos de personas? Hay personas con las que usted se acerca a hablar y usted, wow, qué bonito. Hay otras con las que usted dice, caramba, yo no sé si realmente deseo hablar con esta persona o qué, porque cualquier cosa que salga, yo sé que tarde o temprano voy a terminar así. O sea, uno te estresa, otro te da paz, con solo las palabras. Por eso es tan importante medir lo que sale de mi boca. Jesús lo dijo, que realmente tu sí sea sí y tu no sea no. Debes medir lo que sale de tu boca. Hay sabiduría en decir la verdad con amor y también hay sabiduría en callar por amor. En ambas hay sabiduría. Cuando hablar por amor y mejor callar por amor a otros. Eso es sabiduría. Pero igual, cuando hablamos de las ofensas, ¿cómo está el proceso de una ofensa? Hagamos una pequeña descripción anatómica, si se me permite el término de una ofensa. Viene la provocación, que es el estímulo externo. Ojo, ese externo no es tuyo. Por lo menos si usted no es el provocador. Pensemos en que otra persona viene hacia usted enojada, gritándole, diciéndole un montón de cosas. ¿Cómo debemos actuar? La Biblia dice que debemos actuar con cordura. Una pausa, un freno, un echar atrás y pensar. ¿Cómo debo actuar? Y si he de dar una respuesta, debe estar medida en términos de una palabra suave aplaca la ira. Y un corazón dispuesto a perdonar. ¿Recuerdan lo que hace unas semanas atrás pasó aquí en Cartago de una persona que falleció? ¿Qué tal si ellos hubieran aplicado este principio? Sí, hubo un choque. Alguien tuvo la responsabilidad, sí. Tiene que asumir las consecuencias, sí. Eso no lo estamos solicitando ni estableciendo. No. El punto es seguir este principio. Alguien salió enojado y dijo algo. Otra persona respondió y cada vez iba elevándose el nivel de enojo y de ira hasta terminar como terminó. En tragedia. Más allá del choque que muy probablemente solo era asuntos materiales. Una persona falleció, lamentablemente. Pero ¿qué tal si hubieran aplicado este principio? ¿Qué tal si uno de ellos hubiera sido más apacible y hubiera esperado para saber cómo reaccionar? Y si hubiera aguantado un poquito y bajado y esperado, una de dos, o que viniera el tránsito o simplemente esperar. ¿Hubiera terminado en tragedia? Muy probablemente no. ¿Ven la diferencia? ¿Cuántas relaciones no hubieran terminado en relaciones rotas? ¿Cuántos matrimonios hubieran seguido, hubieran continuado si no hubieran
establecido otra forma que no hubiera sido esta. ¿Cuántas personas estarían todavía vivas si esto sí se hubiera aplicado? Mis queridos hermanos, como cristianos, nuestro fruto debería seguir esto. Ahora usted me dice, sí, pero eso es duro, difícil. No, yo no le estoy ofreciendo un camino difícil. Jesús nunca dijo que era fácil. Yo sé que esto me va a costar a mí también. Yo muchas veces lo he logrado hacer, pero la gran mayoría no. Ahí pueden preguntarle a mi esposa para que ustedes se den cuenta el listón de veces. Bueno, si es que ella se acuerda, espero que no. Que ya me haya perdonado y no se acuerde de ese montón de veces que yo metí la pata. Pero sí, muchas veces nos hubiéramos evitado un calentón de cabeza si hubiera seguido yo, que soy el que más meto la pata en mi casa. Y digo lo que no debo decir porque soy el que más rápido digo las cosas como la pienso. Cuando mejor hubiera esperado y dar una respuesta diferente. Mis queridos hermanos, ahí está esa forma apacible para poder lograr el perdón y seguir adelante. Para ir finalizando, una reflexión. Madurez se mide en tu trato al prójimo. Dime cómo tratas a tu hermano, a tus hijos, al prójimo y te diré tu madurez. O en otras palabras, la manera de medir cómo crezco en madurez es la manera como yo trato a los otros. Así se mide la madurez. Si hubiera un madurezdímetro, no sé si esa palabra existirá y la profe de español me puede decir ahí dónde está. Creo que no, ¿verdad? No existe un instrumento para medir la madurez. Adivine a quién le preguntaría ese instrumento, cómo medir la madurez. Si quiere medir mi madurez, pregúntele a mi esposa. La manera como yo la trato a ella, mide mi madurez. ¿Cómo está? ¿Cómo la ven? Así es. La persona con la que más me relaciono es mi esposa. Por lo tanto, la forma como yo crezco en madurez es la manera como yo la trato a ella y a mis hijos en primera instancia. Y después, la gente con la que trabajo, los hermanos, etcétera, etcétera. Y va empezando a crecer el círculo. La forma como mido mi madurez es la forma en cómo trato a los otros. No sé si se la puse muy difícil, pero no hay otra manera. Eso es madurez. Conclusión, ¿cuál es la meta del discípulo? Ser como Cristo. Esa es la meta, no hay otra. Por lo tanto, tu raíz, tu tronco, la poda que Dios te haga y tu fruto debe parecerse a Cristo. Jesús experimentó todo eso, su relación con Dios, su trato al prójimo. Dios lo podó, no porque Él necesitara algo malo que crecer, no, porque Él requería vivir una expresión de vida humana. Por eso Hebreo nos dice, Él aprendió obediencia. Él aprendió obediencia. ¿Quieres obedecer? Necesitas poda. Si obedeces en la poda, estás aprendiendo a obedecer y crecer. Y por lo tanto, dando fruto y fruto en abundancia. El modelo a seguir sigue siendo Jesús. El libro de Proverbios, combinado con las Escrituras, combinados con el modelo de Jesús, nos provee en esencia la guía para crecer y madurar en el Señor. Y esa es nuestra meta. Nuestra meta como iglesia no es que llenar auditorios. Nuestra meta como iglesia no es que nos digan qué bonita iglesia. Nuestra meta como iglesia no es, no sé qué se me ocurre. Déjeme decirle cuál es nuestra meta como iglesia. Ser como Jesús. Esa es la meta. Ser como Jesús. Ser como Jesús. Por lo tanto, mis queridos hermanos, estamos juntos en este proceso. Y queremos crecer a la altura del varón perfecto que es Cristo.
no otro. Y la invitación, la exhortación y el ánimo que le estamos dando es, mis queridos hermanos, caminemos juntos en esta senda. Vivamos juntos este camino. No se pierda de ser un discípulo que quiere parecerse a Jesús, porque el de la par está haciendo lo mismo. No es una competencia por quién llega primero, es una caminata juntos, juntos, como comunidad de fe, juntos, como discípulos, juntos. Queremos ser como Jesús juntos. No es que yo quiero ser como Jesús, es que queremos, plural, nosotros ser como Jesús. Si alguno cae, se le levanta. Si alguno está pasando una situación difícil, se le ayuda. Todos juntos, por eso oramos unos por otros. No están solos. No se puede ser como Cristo solo, sin una comunidad de fe. No se puede. Eso es imposible. La idea de que yo solito y Dios, eso es la peor de los peores engaños de Satanás. Te está manteniendo aislado de la comunidad y por lo tanto te está condenando a la perdición eterna, porque te estás autoengañando. Se crece en comunidad. Por eso Jesús reunió a 12, reunió un montón de discípulos y dijo, vayan ustedes juntos y hagan discípulos ustedes juntos. No estén solos. Se hace en comunidad. Amén. Se crece en comunidad, se vive en comunidad, se ayuda en comunidad. Y esta es una comunidad que quiere crecer juntos. Cerremos. ¿Qué piensas? ¿Te ha ayudado algo de lo que hemos dicho en esta casi una hora en tu vida? ¿Crees que esto te puede ayudar a dirigir mejor tu vida, tu relación con Dios, tu familia, tu trabajo? ¿Te ayudará a crecer un poquito más? Si es así, póngase de pie y oremos juntos.